Buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera sesión webinar sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Mi nombre es Xavier Pera, soy el responsable de seguridad alimentaria y calidad de ECOC y encargado de impartir estas sesiones webinar. Bien, no me voy a parar en presentaciones, ya lo hice en las otras sesiones, simplemente recordaros que tenéis nuestra página web a vuestra disposición y además en estos días creo que es muy interesante que la visitéis porque estamos generando muchísimo contenido de actualidad en relación a la crisis del COVID-19 y seguro que encontraréis contenidos, webinars, documentos de preguntas y respuestas que os serán de gran utilidad. Así que os invito a que visitéis la web, os registréis y naveguéis por ahí dentro que veréis todo lo que hacemos. Bien, ¿qué veremos en la sesión de hoy? Porque esto de la información voluntaria es algo que es muy amplio, es muy extenso y a veces, como os decía, es complejo de saber si lo estamos utilizando bien o no en algunos casos. Empezaremos hablando de cuál es el marco legal general, ¿vale? Luego ya entraremos más al detalle en requisitos muy concretos, pero quería pararme sobre todo en aquellas normas y aquellos artículos de reglamentos que lo que hacen es marcarnos cuál es el terreno de juego y las normas de juego para todos. Después pasaremos a hablar de la información voluntaria sobre nutrición y salud, ¿vale? Y lo haremos desde tres perspectivas. Una, desde las declaraciones nutricionales. Este es un tema que está altamente regulado, es decir, hay un reglamento muy claro que te dice qué puedes decir y bajo qué condiciones lo puedes decir, ¿vale? También hablaremos de las declaraciones de propiedades saludables. Aquí no entraremos al detalle porque hay centenares o miles de declaraciones de propiedades saludables en algunas autorizadas, otras no están autorizadas. Aquí lo que os explicaré es cómo funciona este mundo y, sobre todo, dónde podéis ir a consultar de forma actualizada qué declaraciones están autorizadas y bajo qué principios o bajo qué condiciones. Y luego hablaremos del etiquetado nutricional frontal. Aquí yo esperaba que para esta sesión del webinar NutriScore al menos la normativa española estuviera publicada ya, con lo cual os hubiese podido explicar mucho más, pero de momento no lo tenemos, ¿vale? Con lo cual os explicaré cómo está la situación, un poco cómo funciona NutriScore y qué documentos o qué webs podéis visitar para conocer en mayor detalle toda la mecánica de todo este sistema de etiquetado frontal. Una vez pasado esto, nos iremos a los atributos de información voluntaria que se utilizan principalmente para diferenciar productos. El marketing tiene una función, esto ya lo veremos después, ¿no? Que es diferenciar mis productos del resto de productos de la categoría para tratar de vender más. Esto es perfectamente lícito, ¿vale? Y aquí veis palabras o atributos muy conocidos, ecológicos, sin gluten, sin lactosa, pero luego veremos muchos más. Es importante que conozcamos cuáles son las normas de uso, qué significan para tratar de equilibrar lo que realmente son y lo que estamos transmitiendo al consumidor que son. Es decir, que no exista una distancia muy grande entre realidad y percepción del consumidor, ¿eh? Que esto iría un poco en contra del marco legal general y además es peligroso de cara a futuro, ¿eh? Puede ser interesante a corto plazo, pero a largo plazo seguro que por cuestiones de credibilidad es peligroso. Y luego trataré de ir respondiendo las preguntas y respuestas que vayan llegando y luego, hacia el final, dudo que nos quede tiempo porque hoy el webinar tiene mucho contenido, os dejaré unas diapositivas para vosotros para que sepáis un poco en qué podemos ayudaros desde. Bien, vamos a hablar del marco normativo general. Si las dos pasadas sesiones del webinar, los que estuvisteis conectados, creo que hay muchísima gente que igual sé que lo hizo en el pasado, los webinars de información obligatoria. Ahí no hay mucha dificultad, es bastante directo, es decir, el reglamento 1169, el que regula la información al consumidor, tiene muy claros cuáles son los atributos obligatorios de información y nos regula claramente cómo hay que hacerlo, los ingredientes, los alérgenos, la tabla nutricional, etcétera. Mucha gente se olvida o pasa por alto los artículos previos a toda esa parte, que de hecho son los que nos marcan cuál es el espíritu de la norma, cuál es el objetivo principal que busca el reglamento de información al consumidor. Y me voy a parar concretamente en dos artículos. El artículo 7, que es el de prácticas leales informativas, este artículo nos dice que la información alimentaria que facilitemos al consumidor no puede inducirle a error. Y esto lo aborda desde distintas perspectivas. Por ejemplo, engañando sobre sus características, sobre la naturaleza, la identidad, las cualidades que pueda tener, el método de fabricación, etc. Atribuyendo efectos o propiedades que el producto no posee. Esto es poco habitual, pero la norma lo contempla, es decir, mintiendo directamente sobre lo que es o tiene un producto. Este tercer punto es bastante más habitual, insinuando que un alimento posee características especiales, es decir, que tiene como un atributo muy diferencial, cuando en realidad esa característica es común a todos los productos de esa categoría. Por ejemplo, decir que un agua no tiene gluten. Claro, evidentemente, ningún agua tiene gluten.
Esto es muy importante que lo tengamos en mente, sobre todo de cara a la última parte del webinar, porque hay atributos que no tienen una normativa que los regule de forma específica, con lo cual tendremos que ser muy prudentes cuando queremos utilizarlos y contemplar estos requisitos que estamos viendo. Y evidentemente no podremos atribuirle a un alimento una propiedad de curar, de prevenir enfermedades, salvo en aquellos casos que esté autorizado la declaración, como veremos después en las declaraciones de propiedades saludables. Además, en el reglamento 1169 también hay un artículo que es el de requisitos aplicables a la información voluntaria, que básicamente es un poco una repetición de lo que hemos visto antes, pero sí que hay un punto que me interesa mucho, y es que aparte de que la información voluntaria no tiene que ser ni ambigua ni confusa, cuando proceda, es decir, cuando le estemos atribuyendo a propiedades a nivel de salud o cosas de este tipo, tiene que estar soportado por datos científicos o por evidencias científicas. Es decir, y esto lo veremos después en las declaraciones de propiedades saludables, que hay un montón de declaraciones que se han rechazado, es decir, que no se ha autorizado su uso porque no había una suficiente evidencia científica de lo que estábamos diciendo era verdad. Aparte de esto, y luego lo veremos hacia el final, toda la información voluntaria, hay un montón de normas, de reglamentos, incluso de normas tipo UNE, ISOs y demás, que regulan determinados atributos concretos. Y aquí es donde radica la complejidad de toda esta cuestión. Conocer y aplicar correctamente todo este marco legal es muy difícil. Es difícil porque es tan variado que se te puede pasar algo por alto o incluso en algunas normas pueden ser un poco ambiguas a la hora de definirlo. Pero, por ejemplo, tenemos reglamentos específicos de producción ecológica, de productos sin gluten o alimentación para celíacos. Tenemos directivas europeas sobre envases, residuos, todo lo que es reciclable, biodegradable, compostable, todas estas cuestiones que ahora realmente ocupan mucho espacio, ¿no? en la comunicación que hace el sector. Tenemos normativas verticales que pueden regular determinados atributos. Luego lo veremos cuando hablemos de natural, por ejemplo, pero natural sí que hay productos que la normativa lo contempla, ¿no? Yogur natural, sidra natural. Hay normativa vertical sectorial que también nos puede completar esta información. Después, sobre todo lo que son atributos de cadenas de comercialización, no tanto el producto en sí, sino de dónde proviene, por ejemplo, todo lo que sea proximidad, kilómetro cero, incluso producto artesano. Hay mucha normativa autonómica, es decir, regulada en una comunidad autónoma concreta, regula unas características para poder nombrar al producto de esta manera o para poder atribuir al producto estas características. Y luego, evidentemente, pues aquellos que optéis por sellos IGP, DOPs y demás, todo esto también es información voluntaria, es decir, tú te acoges voluntariamente a este tipo de sellos, pero evidentemente tienen sus normas, sus pliegos de condiciones y sus requisitos de uso. En cuanto a la normativa en lo que refiere a información o propiedades nutricionales, saludables y demás, hay un reglamento original, aunque luego sí que ha habido alguna modificación, luego lo veremos, que termina de completar, que es el reglamento 1924 del 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Básicamente aquí un poco el marco general del reglamento nos vuelve a decir que este tipo de declaraciones nunca serán falsas, no serán ambiguas ni engañosas, no pueden dar lugar, y esto es muy importante, a la seguridad o a la calidad nutricional de otro alimento, es decir, no poner el tuyo por encima del resto, ¿no? Decir, no, esto es mejor que ese porque nutricionalmente ese tipo de producto no es interesante o no te conviene, ¿no? Digamos, sembrar dudas en la competencia no es algo que sea correcto. No puede alentar un consumo excesivo del alimento, es decir, dar a entender al consumidor que para estar sano tiene que comer mucha cantidad del alimento que estamos fabricando nosotros. Del mismo modo que dar a entender que una dieta equilibrada no es suficiente para tener un buen estado de salud. Si de hecho, si hay algo que es suficiente para tener un buen estado de salud de forma general, es mantener una dieta equilibrada. Una dieta saludable, podamos comer de todo en las cantidades necesarias y ya está. Que tú suplementes o que tú declares una propiedad específica de un producto está bien, pero sin poner en duda que el conjunto de la dieta es lo que nos aporta salud. Y sobre todo no explotar el miedo nunca del consumidor. El miedo es un sentimiento muy peligroso, vuelve como un boomerang siempre y además es ilícito tratar de vender más sembrando el miedo en el consumo. Bien, este sería, evidentemente hay mucha normativa al respecto, pero si tuviéramos que definir cuál es el marco general sobre cómo se transmite este tipo de información al consumidor, son principalmente estos dos reglamentos que hemos visto, junto con toda la normativa vertical que os había comentado anteriormente. Ahora vamos a pasar a ver
porque esto sí que está muy regulado y además he querido ponerlas a todas porque tampoco son fáciles de presentar y tampoco nos va a llevar mucho tiempo. Las declaraciones nutricionales que están autorizadas, reguladas y definidas en cuanto a condiciones de cumplimiento. Seguramente muchas os sonarán, pero voy a tratar de repasarlas todas, no me voy a parar mucho porque tampoco tiene mucha complejidad, pero sí que creo que es interesante ordenarlas un poco y ver sobre todo qué requisitos debemos cumplir para poderlas utilizar. La base legal de este tipo de declaraciones es el Reglamento 1924 de 2006, pero sí que es cierto que en 2010 se publicó una modificación bastante importante que añadía declaraciones nuevas, sobre todo las que van vinculadas con las declaraciones con grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, insaturadas, etc. Que este terminaba de completar los omega 3 y todas estas cuestiones. Antes de empezar, ¿qué es una declaración nutricional? Una declaración nutricional es cualquier claim que utilicemos que afirme o que sugiera o que dé a entender que mi producto tiene unas ventajas, un aspecto beneficioso para el consumidor en base a un nutriente o un componente que tiene ese producto. Esto es importante que tengamos claro que, lo que os decía, solo están permitidas las declaraciones nutricionales que contemplan los reglamentos, es decir, aquí no podemos inventarnos nada y debemos utilizarlas siempre que cumplamos las condiciones fijadas, ¿vale? Que ahora veremos cuáles son. He tratado de ordenarlas por tipo de nutriente, aunque sí que luego al final he hecho un poco una miscelánea porque tampoco había tanto para separar. Voy a empezar por las declaraciones que hablan sobre el valor energético del producto. Tenemos una declaración que es bajo valor energético y en este caso han establecido 3 criterios. Para alimentos sólidos, que sería el límite máximo de 40 kilocalorías por 100 gramos. Para líquidos o bebidas, donde el límite máximo serían 20 kilocalorías por 100 mililitros. O en edulcorantes de mesa, que evidentemente un edulcorante de mesa, ya lo veíamos en el pasado webinar, es un producto diseñado con bajo aporte calórico. Aquí se baja el límite a 4 kilocalorías por porción, siempre que tengan edulcorantes equivalentes a 6 gramos de sacarosa. Es una condición muy específica que tiene este tipo de producto. Si por contra lo que queremos decir es que el producto no tiene aporte energético, los límites son los mismos que cuando hablábamos de la tabla nutricional y os decía, bueno, tú puedes llegar a eliminar el valor energético de una tabla porque no tiene aporte energético, son estos límites, recordarlo, 4 kilocalorías por 100 gramos o 100 mililitros. Si estoy por debajo de este límite, puedo utilizar este claim. Y en edulcorantes de mesa bajaríamos a 0,4 kilocalorías por porción, con este mismo añadido, con propiedades edulcorantes equivalentes a 6 gramos de sacarosa, porque al final este tipo de edulcorantes, la intensidad de la capacidad de endulzar el producto se mide en relación a la sacarosa. Otro claim que podemos utilizar en este sentido es el de valor energético reducido. ¿Vale? Es decir, yo tengo un producto en el mercado y saco una versión distinta sobre el mismo producto en el que le he bajado un 30% el valor energético respecto a su versión hermana, digamos, ¿no? o su versión anterior. Es importante que aquí indiquemos qué característica provoca esta reducción del valor. Pues que hemos reducido las grasas un tanto por ciento, porque hemos eliminado el azúcar en un tanto por ciento. Es decir, tenemos que explicar al consumidor por qué hemos sido capaces de reducir este 30%. Y luego tenemos un claim muy utilizado, sobre todo hace años, esto todo era light, ¿no? Ahora ya se sigue viendo, pero tal vez no con tanta intensidad, que es el de light, lite o ligero. Básicamente aquí nos tenemos que comparar con otros productos parecidos en el sector, en la categoría de productos. Y si mi producto tiene un 30% menos de valor energético que un producto parecido o homólogo dentro de la categoría, yo puedo decir que ese producto es light, evidentemente siempre indicando por qué o cuál es la característica que lo hace light, cuál es la característica que consigue reducir este 30% el valor energético. Bien, pasamos a las declaraciones nutricionales sobre azúcar. Muy utilizadas últimamente porque sí que el azúcar se ha puesto en la diana de la percepción y también de la preocupación por temas de salud a largo plazo, de obesidad, de diabetes, cosas de estas. Tenemos la mención que es bajo contenido de azúcares, ¿vale? Y aquí también volvemos a ver un doble criterio, para alimentos sólidos y para bebidas o alimentos líquidos.
En alimentos sólidos el límite sería en 5 gramos de azúcar por 100 gramos de producto. Si estoy por debajo de este límite, puedo decir bajo contenido en azúcar. En el caso de líquidos serían 2,5 gramos de azúcar por litros de producto. La que se utiliza muy a menudo últimamente es esta, sin azúcares. Bueno, el límite vuelve a ser otra vez la referencia que os hacía a la tabla de nutrición. Si el producto tiene menos de 0,5 gramos de azúcar, yo puedo eliminar el azúcar de la tabla y sustituirlo por una frase que diga contiene cantidades insignificantes de azúcar. Pues bien, el límite es el mismo. 0,5 gramos de azúcar por 100 gramos de producto, todo lo que esté por debajo, yo puedo decir que es sin azúcares. Y sobre todo lo que se está utilizando más últimamente es esto, sin azúcares añadidos. ¿Qué significa? ¿Significa que el producto no tiene azúcar? No. El producto puede tener azúcar. Lo que significa es que yo no le he añadido azúcar, no le he añadido ni monosacáridos ni disacáridos en su formulación, sino que el azúcar que contiene el producto es el que está naturalmente presente por las materias primas que he utilizado, por su composición natural. Cuando utilizo este claim, evidentemente si el producto tiene azúcar, tendré que indicarle al consumidor que contiene azúcares naturalmente presentes, es decir, que no le llevemos a equívoco pensando que no tiene azúcar. Recordaros lo que os decíamos antes sobre ese marco general de información al consumidor, que tiene que ser clara, no inducir error ni engaño. ¿Vale? Con lo cual, siempre que utilicemos este claim, hay que acompañarlo de esta frase si el producto está por encima del límite de 0,5 gramos. Bien, otra de las cuestiones sobre las que se hacen muchas declaraciones es sobre las grasas. Del mismo modo, fijaros que se repite mucho el esquema. Tenemos bajo contenido en grasa, igual que teníamos bajo contenido en azúcar, o bajo contenido en valor energético, ¿no? O energía. Y aquí también tenemos tres categorías para alimentos sólidos, donde el límite son 3 gramos de grasa por 100 gramos de producto. En alimentos líquidos, donde el límite es 1,5 gramos por 100 mililitros de producto. O en la leche desnatada, donde el producto no puede contener más de 8 gramos. Ahora dudo si 8 gramos de grasa por 100 mililitros. Ahora tengo mi duda si aquí no hay un error y es miligramos. Lo verificaré y luego os lo confirmaré. Perdonad porque ahora diría que son 8. No, es correcto, son 8. Sí, porque evidentemente la leche tiene un alto contenido graso. Luego tenemos el bajo contenido en grasas saturadas. ¿Vale? Sería muy parecido al de la grasa total, pero aquí nos estamos centrando en grasas saturadas, donde, ojo, aquí se aplica a la suma de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans. ¿Vale? Que los trans no se declaran en la tabla nutricional, pero lo tendréis que tener en cuenta vosotros cuando hagáis el cómputo total de grasa saturada. ¿Vale? Con lo cual tendréis que analizarlo para saber. Alimentos sólidos, aquí se baja, fijaros que se reduce el límite a la mitad. Es decir, si antes hablábamos de 3 gramos, ahora estamos hablando de 1,5 gramos por 100 gramos de producto. En líquidos, 0,65 gramos por 100 mililitros de producto. Y ojo, porque hay una condición adicional en este caso, y es que la suma de estos ácidos grasos saturados y los ácidos grasos trans no deberá aportar más del 10% del valor energético. ¿Vale? Es decir, que tendremos que ver estas grasas, cuántas kilocalorías y cuántos kilojulios aportan, ¿vale? Esto lo veíamos en el pasado webinar, teníamos una tabla de conversión, ¿no? Por cada gramo de grasa, el aporte energético que hay, y calcular el porcentaje que supone eso respecto al total del valor energético. Y si superamos el 10%, aunque estemos cumpliendo alguno de estos criterios, si superamos este 10%, no podremos utilizar este claim. Si estamos por debajo del 10%, sí. Aquí hay más, hay otro tipo de declaraciones que sería, por ejemplo, el sin grasa o el sin grasas saturadas, donde volvemos otra vez al límite de 0,5 gramos por 100 gramos de producto en el caso de sin grasa. Ojo, aquí no se puede expresar un 50% sin grasa. No, este tipo de mensajes está prohibido. Yo tengo que, si cumplo esta condición, utilizo este claim y ya está. Y en el caso de las grasas saturadas, volvemos otra vez a la suma de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, y en este caso el límite es 0,1 gramos por 100 gramos de producto. A ver que ha llegado una pregunta. Dice, ¿un producto sin azúcar añadido puede llevar edulcorante? Por ejemplo, aspartamo. En principio sí, los edulcorantes naturales están precisamente diseñados para eliminar o para reducir el uso de azúcar. De hecho, en este plan de reformulación que ha hecho SAN, pues claro, mucha gente
para bajar los azúcares tenía que sustituirlos parcialmente con algún edulcorante, aunque ahí había algún tipo de limitación. De todos modos, como la pregunta queda escrita, verificaré la normativa, que no haya alguna incompatibilidad con ciertas cantidades y, en todo caso, te daría respuesta por escrito. En cuanto al sodio y la sal, pues tenemos también varias menciones. El bajo contenido en sodio, perdón, aquí hay una rápida, sería sodio y sal, no sodio, lo acabo de ver ahora, disculpad. En el caso de productos en general tenemos 0,12 gramos de sodio por 100 gramos de producto o 0,3 gramos de sal, que sería el valor equivalente por 100 gramos de producto. Las aguas que son distintas de las minerales, el límite son 2 miligramos de sodio por 100 mililitros. Si alguno está en el sector de las aguas que no son agua minerales, sino que son otro tipo de aguas, pues este sería el límite para decir bajo contenido de sodio. Muy bajo contenido de sodio. Bajamos el límite a 0,04 gramos de sodio o 0,1 gramos de sal por 100 gramos de producto, y esta declaración no se puede utilizar en aguas minerales ni otro tipo de aguas, ¿vale? El muy bajo contenido de sodio no se puede utilizar en estas categorías. Y en el caso de decir que un producto no tiene sal, pues nos vamos al límite de 0,0125 gramos de sal por 100 gramos de producto o 0,005 gramos de sodio por 100 gramos de producto. Como veis, son criterios muy claros, muy fáciles de aplicar. Simplemente tenemos que conocer cuál es el contenido de estos nutrientes de nuestro producto. Sobre fibras y sobre proteína también podemos hacer algún tipo de mención. Estos son nutrientes que, fijaros que si hasta ahora hemos estado hablando siempre de bajo contenido, sin, ¿vale? Son los nutrientes que generalmente se vinculan con, que si se hace un abuso en el consumo, pues puede ser perjudicial para la salud. Ahora estamos entrando en nutrientes donde estamos a la inversa, es decir, un consumo elevado de fibra, ¿no? Las proteínas se vinculan con aspectos más positivos. De hecho, en Nutri-Score, por ejemplo, estos nutrientes computan de forma positiva, y aquí lo que vamos a ver son declaraciones que lo que hacen es resaltar precisamente la presencia o la alta presencia de este tipo de nutrientes. Fuente de fibra. Lo podremos decir siempre que mi producto tenga 3 gramos de fibra por 100 gramos de producto, o como mínimo, esto es una alternativa, o tengo 3 gramos por 100 gramos o tengo 1,5 gramos por cada 100 kilocalorías, ¿vale? O por 100 kilocalorías de producto. Esto funcionaría, por ejemplo, en productos que tienen muy poco aporte energético y con menos fibra, pero que por la energía que aportan podríamos estar cumpliendo este límite y utilizar la declaración. En el caso de que yo quiera decir alto contenido de fibra, es decir, no solamente decirle al consumidor aquí hay fibra, sino que le digo aquí hay mucha fibra, doblamos los criterios. 6 gramos y 3 gramos por 100 kilocalorías. En el caso de las proteínas, también tenemos esta doble indicación, o fuente de proteína o alto contenido de proteína, y en este caso no va vinculado a la cantidad que hay de proteína, sino al porcentaje del valor energético que supone el aporte de estas proteínas. Igual que antes cuando hablábamos de la grasa saturada, aquí tenemos que hacer lo mismo, ver cuántos gramos de proteína, hacer la conversión a calorías y a kilojulios y ver qué porcentaje esa parte respecto del total del valor energético. Si supero el 12%, podré decir que es fuente de proteínas. Si supero el 20%, podré decir que es alto contenido de proteínas. Si vamos a vitaminas y minerales, pues también tenemos algunas menciones que hacer. Fuente de vitamina o fuente de mineral. Acordaros la semana pasada cuando decíamos que para incluir una vitamina o un mineral en la tabla nutricional tenía que estar en cantidades significativas, que eso significaba, por norma general, un 15% del valor de referencia normalizado. Acordaros esa tabla donde aparecían todos los valores que están en el 1169, de hecho. Bueno, pues si el aporte de vitamina o mineral suponía un 15% de esos valores de referencia, yo podía incluirlo en la tabla y puedo hacer una mención de este tipo. 15% en alimentos sólidos, 7,5% en vitaminas. Fijaros, de hecho, cuidado porque hay excepciones, y esto no sé si alguno de vosotros está enriqueciendo productos, ¿no? Hay un reglamento que regula bueno, pues todas las condiciones para alimentos enriquecidos, donde estamos añadiendo vitaminas y minerales, ¿vale? Fijaros porque también hay algunas excepciones en el artículo 6 de este reglamento. No he querido entrar aquí porque no quiero complicar
no quiero complicar el webinar y además, digamos que el reglamento 1925 lo que regula es cómo debe hacerse ese proceso de añadir y demás, todo lo que es la información al consumidor se regula en el 1924, pero si alguno tiene dudas en este sentido, que me mande un email y trataría de darle respuesta o ayudarle desde la distancia. Y luego tenemos alto contenido de vitamina C o alto contenido de calcio o alto contenido de lo que queráis. Bien, en este caso tenemos, otra vez, doblamos el valor fijado para fuente D, es decir, pues será un 30% del VRN o un 15% en bebidas. Otro tipo de declaraciones nutricionales. Bueno, podemos hacer menciones del estilo mayor contenido de proteínas o mayor contenido de fibra. Digamos que tendríamos que cumplir las declaraciones de fuente D, ¿vale? Es decir, acordaros lo que veíamos, fuente de proteína, fuente de fibra, es decir, como mínimo tendríamos que cumplir eso y el incremento tiene que ser como mínimo superior de un 30% en comparación con un producto similar. Hacíamos antes la mención también del light, ¿os acordáis? Decíamos, el light tiene que ser un 30% menor a un producto parecido. Bueno, pues en este caso es a la inversa, tiene que ser un 30% mayor en comparación con otro producto similar y ahí tendréis que ver pues cuáles son los contenidos de los productos que hay en el mercado y compararlo con el vuestro para ver si cumplís o no este tipo de información. Luego tenemos contenidos reducidos de nutriente, donde la reducción es como mínimo del 30% en un producto similar. En el caso del sodio o la sal, la reducción es del 25% respecto a productos similares que hay en el mercado. Yo puedo decir contenido reducido de lo que sea. Y luego hay una mención, perdonad, hay una mención que es naturalmente o natural. Ojo, porque esto no tiene nada que ver con el origen del producto ni demás, sino que se puede añadir, pues puedes decir naturalmente fuente de fibra o fuente natural de fibra. Esto lo puedes decir cuando el alimento reúne de forma natural estas condiciones. Es decir, yo no he añadido nada, el producto es así y yo no he hecho nada para que esa composición sea, no sé, imaginaos si vendéis salmón, por ejemplo, ¿no? Pues el salmón o alimentos o materias primas que tienen mucha fibra de forma natural, yo podría completar la declaración con esta mención, ¿no? Que es naturalmente alto contenido en fibra. Y luego teníamos las declaraciones que os he dicho que se publicaron con esa modificación del reglamento 1924, donde bueno, pues tenemos declaraciones sobre los ácidos grasos omega 3, donde contiene al menos, para poder, que es decir, fuente de ácidos grasos omega 3, tiene que tener como mínimo 0,3 gramos de ácido alfa-linolénico por 100 gramos o 100 kilocalorías de producto, perdón, por 100 gramos y por 100 kilocalorías de producto, o al menos 40 miligramos en la suma de estos dos ácidos, que no voy a tratar de decirlos para no atragantarme ni tragarme la lengua, pero o cumplimos esta primera condición o cumplimos la segunda condición. Evidentemente, esto requiere un análisis de laboratorio para saber exactamente, o al menos o ir a consultar tablas nutricionales sólidas y contrastadas por el mundo académico y la autoridad competente para saber cuál es la composición del producto a este nivel de detalle, porque estos son ya ácidos grasos completos, perfiles de ácidos grasos completos. En el caso de alto contenido, doblamos los límites que habíamos visto, 0,6 gramos por 100 gramos de producto y por 100 kilocalorías, o 80 miligramos en la suma de estos dos ácidos por 100 gramos y por 100 kilocalorías. Luego tenemos las declaraciones más genéricas en cuanto al perfil de grasas, ¿vale? Si hablábamos de los ácidos grasos omega 3, algo muy concreto. Luego tenemos el alto contenido de grasas monoinsaturadas, el alto contenido de grasas poliinsaturadas y el alto contenido de grasas insaturadas. Tanto monoinsaturadas como y poliinsaturadas, los requisitos son los mismos, que al menos un 45% de los ácidos grasos que tiene el producto proceden de grasas monoinsaturadas o de las poliinsaturadas en el caso de esta segunda mención, y que las grasas monoinsaturadas o las poliinsaturadas en esta aportan más del 20% del valor energético del producto. En el caso de las grasas insaturadas, los porcentajes son distintos. En cuanto a presencia, tenemos un 70% de los ácidos grasos tienen que ser insaturados y el valor energético, el límite son 20%. A ver, os he bombardeado un montón de claims, de criterios, de condiciones. Espero no haberos aburrido soberanamente. Simplemente quería repasarlos para que conozcáis todos a los que existen y están autorizados
y bajo qué condiciones se pueden utilizar, y probablemente cuando os planteéis utilizarlos os surgirán dudas, y lo que os invito es que me mandéis un email y tratemos entre los dos de llegar a una conclusión sobre su posible uso. Esta pregunta o esta diapositiva la he incluido porque nos la hacen a menudo esta pregunta. Y supongo que todos habréis visto en muchas etiquetas, sellos como alto oleico, ¿no? Además con un corazón, esto. Bueno, hasta ahora no hemos visto esta mención por ningún lado, es decir, a priori había dudas si esto se podía utilizar o no. Afortunadamente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, a través de su página web de preguntas y respuestas, respondió a una pregunta en este sentido y decía, bueno, el ácido oleico es el principal representante que tenemos en la dieta de los ácidos grasos monoinsaturados, aunque no es el único, pero sí es el principal, con lo cual podríamos indicar alto contenido oleico o alto oleico, siempre y cuando se acompañe de una indicación de qué tipo de ácido graso es decir, tenemos que decir que esto es equivalente a alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados y evidentemente que cumplamos las condiciones de uso establecidas para esa mención que sí que está claramente regulada en la legislación, ¿vale? Es decir, que se puede utilizar de forma complementaria siempre que cumpla previamente con la declaración de alto contenido en grasas monoinsaturadas. Bien, dejamos las declaraciones nutricionales a un lado. Prometo que a partir de ahora el contenido es bastante más ligero que no esto que hemos visto hasta ahora. Me controlo cómo voy de tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de las declaraciones de propiedades saludables, ¿vale? Que esto es otra cuestión. Una declaración de propiedades saludables son las que indican al consumidor que el consumo de este producto tiene algún beneficio en cuanto a el crecimiento, la salud de los niños, en cuanto a la reducción del riesgo de sufrir una enfermedad, en cuanto al buen funcionamiento de nuestro metabolismo, de nuestro sistema de defensa, de cosas de este tipo. Es decir, nos están trasladando una idea de que nos beneficia de algún modo la salud y además nos están explicando claramente en qué nos beneficia este producto. El marco normativo sobre cómo se regulan todas estas cuestiones es el Reglamento 1924 de 2006, ahí es donde están, digamos, los artículos que definen el marco de funcionamiento de esto, pero ya os digo que de esto cada 2 por 3 salen directivas, salen normativas nuevas. De hecho, os he puesto una, el Reglamento 432 del 2012, donde se aprobaron de saque, digamos, de facto, un montón de declaraciones de propiedades saludables en relación a un montón de nutrientes, a los ácidos grasos omega 3, aunque no se utiliza esa nomenclatura, se utiliza el alfa-linolénico, pero bueno, en ese sentido había calcio, había un montón de minerales, de componentes que estaban en esas declaraciones autorizadas. Pero claro, eso fue en el 2012. Hasta 2020 ha llovido bastante, ¿vale? Luego veremos que la Comisión Europea tiene una base de datos donde podéis ir a consultar estas cuestiones para saber cuáles están autorizadas, cuáles se han rechazado, incluso poder llegar a la normativa o a las opiniones científicas que respaldaban esa aceptación o rechazo. Es decir, ahí está muy bien, es una fuente de información muy interesante, luego os explicaré cómo consultar. Estos son una copia o un pantallazo del anexo de este reglamento donde se aprobaban las declaraciones de propiedades saludables. Fijaros que la primera columna nos dice para qué nutriente, para qué componente se hace mención a esta declaración. ¿Cuál es muy importante? ¿Cuál es la declaración que está autorizada? Es decir, no podemos salirnos de este guión. El calcio contribuye al metabolismo energético normal. Bueno, pues esto es un claim que podemos utilizar siempre y cuando cumplamos estas características que nos definen aquí. Si yo no cumplo estas condiciones, yo esto no lo puedo utilizar, ¿vale? Tiene, no sé, 80 páginas, me parece. O sea que tenéis donde buscar y donde buscar si podéis hacer algún tipo de mención. Me aconsejo que utilicéis un PDF y el buscador porque si no os volveréis locos. Para poder utilizar este tipo de menciones, ¿qué tenemos que cumplir? ¿Vale? Pues evidentemente tienen que ser declaraciones que estén autorizadas. Se han rechazado muchísimas, como os decía, porque no tenían una evidencia suficiente, no porque fueran falsas, sino porque la evidencia científica que se aportó en el momento de solicitar la autorización de una declaración no era lo suficientemente sólida como para poder afirmar categóricamente que lo que decía el estudio era cierto. Y esto le ha pasado a empresas muy grandes, es decir, gente que con mucho recurso de investigación ha intentado dar de alta declaraciones y la Comisión Europea en esto es muy estricta. Seguramente es muy estricta
por lo que pasó en el pasado, ¿no? Donde esto parecía que era, bueno, pues había barra libres, donde se hacían menciones pues, que no tenían ningún tipo de evidencia detrás y donde la comisión quiso poner freno de forma contundente y estableció un sistema muy exigente de autorización de este tipo de menciones. Y evidentemente solo podemos o solo debemos hacer ese tipo de menciones para los nutrientes o las sustancias o los alimentos que han sido autorizados. Es decir, el hecho, yo no puedo cambiar, como os decía, estas declaraciones que están autorizadas. Aquí os dejo un link que os llevará a una web que es una base de datos de los health claims autorizados por la Comisión Europea. Los que hemos visto antes en el PDF están integrados aquí también. Es decir, no es que sea una parte, sino que aquí lo que vieron es que por el volumen de solicitudes que había, para mantenerse al día era necesaria una herramienta donde pudiéramos consultar. Esto lo podéis consultar en línea, hay una base de datos. Mi consejo para facilitaros la búsqueda de nutrientes y de componentes y demás es que os lo bajéis en Excel, ¿vale? Se puede descargar en Excel, porque el buscador de Excel funciona mucho mejor que el buscador que han puesto en su página web. En su página web no puedes cometer errores de tipografía, tener en cuenta que eso está en inglés, con lo cual a veces traducir un nutriente en inglés puede ser difícil si no lo conocemos claramente. Entonces, el buscador, bueno, o clavas bien el nombre o no te lo va a localizar. El Excel os permite, con los filtros inteligentes estos que tiene, empezar a escribir y ya ves todas las casillas y ya puedes ir buscando de forma más filtrada. Y una vez más, tenemos aquí, esto es un pantallazo del Excel, el tipo de claim que es, si es un claim que habla del tema de crecimiento de niños, de disminución de riesgo de la salud, etcétera. El nutriente para el cual está solicitado el claim exacto, aquí tendréis que traducirlo al castellano si lo queréis utilizar, evidentemente, las condiciones de las restricciones de uso, cuál es la relación con la salud, ¿no? si pues, mantiene la presión del cuerpo, si es un tema de colesterol, de concentraciones de colesterol, etcétera. Y muy interesante, si hay una regulación que lo determine y un link a los documentos de la EFSA donde se publicarán las opiniones científicas. Y fijaros que hay una columna que nos dice el estatus, si está autorizada o no autorizada. La inmensa mayoría no lo están. O sea, cuando entréis en el Excel veréis que la mayoría de autorizaciones están rechazadas. Con lo cual, antes de utilizarla, fijaros muy bien en esta columna, en el estatus que esté autorizado. Si utilizamos este tipo de declaraciones de propiedades saludables, tendremos que remarcar, según proceda, porque es decir, si es necesario, la importancia de una dieta variada y equilibrada en un estilo de vida saludable. Esto creo que acompaña a todas estas declaraciones. ¿Cuál es la cantidad o el patrón de consumo del producto para tener ese efecto benéfico o beneficioso declarado? Es decir, si tú le estás diciendo que tu producto contiene este componente, que esto le va a ayudar a un normal funcionamiento de la presión sanguínea, por ejemplo, tienes que decirle en qué cantidad tiene que consumirlo para llegar a ese objetivo o a ese beneficio declarado. Si hubiera alguna contraindicación para algún tipo de persona con algún tipo de afección metabólica, lo que sea, declararlo en la etiqueta para quién debería evitar el consumo de alimentos. A veces dicen, pues las mujeres embarazadas no lo pueden consumir, o la gente con fenilcetonuria no debería consumir este tipo de productos. Es decir, hay determinadas afecciones donde tendremos que poner un warning, una recomendación de no consumo. Y, evidentemente, si el consumo en exceso de este producto puede suponer un riesgo, también deberíamos indicarlo en la etiqueta. Es decir, tú le dices, bueno, consume X cantidad para tener un efecto beneficioso, pero no te pases, no pensando que por más que consumas, más beneficioso va a ser si hay un riesgo para la salud vinculado a un consumo excesivo. No se autoriza ningún tipo de declaración ni de acompañamiento a una declaración que pueda sugerir que tu salud se podría ver afectada si no consumes este alimento, ¿no? Como diciendo, si quieres estar sano, come esto, si no te vas a encontrar mal. Que hagan referencia al ritmo de pérdida de peso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el peso está muy limitado, ¿no? con eso de adelgazar y estas historias. Y prohibidísimo decir que el médico fulanito de tal recomienda encarecidamente el consumo de este producto, ¿no? De profesionales de la salud y demás. Esto no se puede hacer, no es lícito, no es legal y no es honesto. Porque podría ser que por cada uno que dijera que sí hubiera 50 que dijeran lo contrario. Bien, pasamos al etiquetado nutricional frontal.
No voy a entrar directamente en Nutri-Score, voy a hacer una previa, ¿vale? Esto, si alguno de vosotros asistió la semana pasada a esta diapositiva, probablemente sea un poco repetitiva respecto a lo que vimos la semana pasada, pero lo he querido ampliar en este webinar. Básicamente, los etiquetados nutricionales frontales son sistemas de etiquetado que lo que intentan es traducirle al consumidor una información compleja, como puede ser la tabla nutricional, para ayudarle a tomar mejores decisiones de consumo. Podemos estar de acuerdo o no si es una herramienta muy válida. Es decir, si antes hablábamos que lo que realmente importa es una dieta variada y una dieta saludable, el hecho de etiquetar productos como bueno o malo puede ser una reducción muy simplista. Pero sí que es verdad que a los consumidores les ayuda, ¿no?, a ver algún tipo de información traducida a algo que no sea una tabla con nombres muy raros y muchos números. Este sistema de etiquetado se ubica en el frontal del producto, en el frontal del packaging, que es lo que el consumidor ve cuando está plantado delante del lineal del supermercado y tiene que elegir qué producto va a comprar. Básicamente se dividen en dos ejes de clasificación. Si están basados por colores o si son monocromáticos, y si dan la información por nutriente o mediante un indicador global. Nutri-Score es un etiquetado que de hecho es el que tiene pinta porque todavía no está publicada la norma, pero tiene pinta que se va a implantar en España. Bueno, este está basado en colores y lo que nos hace es traducir el alimento a una nota global de producto. Este es el más parecido al que se utilizaba en Reino Unido, o se utiliza en Reino Unido, y de hecho también proponían las 5 grandes multinacionales, que es establecer un semáforo por nutriente, no general, y además basado generalmente en las raciones recomendadas de producto y no por 100 gramos, porque al final 100 gramos hay productos que tú vas a consumir una muy pequeña cantidad y otros que vas a consumir mucha cantidad, entonces la comparación puede ser complicada. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, estos que se utilizan mucho en Chile, este tipo de sellos, ¿no?, de alto en grasa, alto en azúcar, ¿no?, o alto en valor energético. Son símbolos de alarma, digamos, ¿no?, como si fuéramos conduciendo por el coche y vemos señales de alarma, pues se parecen mucho. Y luego tenemos este que es un rating por estrellitas, sin colores, ¿no?, simplemente por estrellitas. Bueno, son sistemas distintos. ¿Dónde se enmarca todo este tipo de etiquetado? Este tipo de etiquetado se enmarca en dos artículos del reglamento C69. El artículo 35 habla de formas adicionales de expresión y presentación, que dice que, bueno, que toda esta información obligatoria, además, se podría llegar a presentar de otra manera, complementaria, formas adicionales, nunca sustitutivas. Y en el caso de la información alimentaria voluntaria, el artículo 36 dice que, bueno, pues que toda la información alimentaria proporcionada voluntariamente cumplirá lo que os decíamos antes, ¿no? Esto lo hemos visto antes, pues no inducir error, no ser ambigua y estar basado en datos científicos pertinentes. Y es aquí donde radica la importancia de que estos sistemas de etiquetado estén basados en ciencia, estén basados en una evidencia científica clara, porque si no estaríamos incumpliendo este artículo y no se podrían utilizar. ¿Cuál es el caso de Nutri-Score? ¿Vale? Que Nutri-Score, como sabéis, es el sistema que anunció la ministra hace ya un par de años. Bueno, Nutri-Score es lo que os decía, es un semáforo único, luego os explicaré un poco los pasos del cálculo y os daré herramientas para que podáis calcularlo vosotros también. Nos da una nota global de un alimento, donde la A es la máxima calidad nutricional y la E es la mínima calidad nutricional. A, color verde oscuro, E, no rojo, dicen, no es rojo, es naranja oscuro. Bueno, el matiz me parece fantástico, ¿vale? Pero visualmente todos entendemos lo que es un semáforo, ¿verdad? Pues eso. Está basado en un algoritmo, que luego veremos que es de la Universidad o está basado en unos estudios de la Universidad de Oxford. Se calcula por 100 gramos o 100 mililitros y aquí radica uno de los primeros problemas. Está bien porque nos equipara a productos dentro de la misma categoría, es decir, evita el sesgo que puede introducir un fabricante diciendo que su ración de consumo son 10 gramos, ¿no?, diciendo voy a poner una ración de consumo muy baja para que el aporte sea muy bajo y me salga un buen semáforo, ¿no?, me salga de color verde. Eso está bien para comparar productos dentro de una categoría, pero es un desastre para comparar productos de distintas categorías, donde a lo mejor pues un plato preparado nos vamos a comer 250 gramos y de un aceite vamos a echar un chorrito de nada, de 10 gramos a lo mejor. Entonces, cuando lo utilizas para comparar productos muy distintos, Nutri-Score no funciona bien porque te da información muy sesgada, muy
no ajusta a la realidad. Para comparar productos dentro de una categoría, ahí sí que tiene una utilidad más interesante. ¿Cuál es la situación por países? Bueno, de momento Francia es la que empezó a utilizarlo, Bélgica ya también está ya publicado y las empresas ya están utilizándolo. Portugal, España y Alemania ha sido la última en integrarse, que tenéis un poco la secuencia temporal. 2017 se implanta en Francia, 2018 Bélgica, Portugal y España anuncian su intención de implantarlo. Pero aquí en España se dijo una cosa, no sé si os acordáis, que iban a adaptarlo a la dieta mediterránea. Tener en cuenta que esto viene de un modelo inglés trasladado a un mercado francés, con lo cual el aceite de oliva pues como que no se le esperaba, no se le tenía en cuenta. Y de hecho una de las polémicas iniciales fue que el aceite de oliva salía muy mal parado a Nutri-Score, salía con valor D. Y si ese es el mensaje que quiere transmitir un etiquetado nutricional, pues creo que es muy erróneo, porque si hay algún alimento saludable, evidentemente consumido en su justa medida, es el aceite de oliva, o los frutos secos, ¿no?, que también salían muy mal parados. Y lo que dijo la ministra es que lo iban a adaptar a la dieta mediterránea. Pues bien, eso se consiguió en 2019. En 2019 se modifica el algoritmo para que el aceite de oliva tenga un algoritmo propio, para que la presencia de aceite de oliva o de frutos secos en un producto suponga un beneficio y no un perjuicio por las grasas que pueda tener. Y ya está, esto ya está implantado. Y también en 2019 Alemania notificó que iba a adoptar a Nutri-Score. El único díscolo de momento, o claramente díscolo, Italia. En 2020 Italia ha dicho que propone un sistema distinto, que además es un sistema como de baterías por nutriente, ¿no? Te pone un gráfico por nutriente de la cantidad de la que deberías tomar que supone ese producto. ¿Cuál es la situación en España? Bueno, pues tenemos el borrador está redactado de la norma española para implantar esto en España, pero no está publicado de momento. Inicialmente se esperaba la formación del nuevo gobierno y esto fue en enero, con lo cual pensábamos que iba a salir en enero, pero la Comisión Europea está pendiente de publicar un estudio, un informe sobre etiquetados nutricionales frontales desde hace más de 3 años. Y parece ser que va a ser inminente la publicación y va a publicarse ahora en marzo o en abril. Con lo cual, AESAN lo que dijo es, paro la publicación de la norma a ver qué dice este informe. No vaya a ser que la Comisión Europea se posicione en contra y tengamos un problema. No sé cómo quedará la situación con lo que estamos viendo con el COVID. No sé si esto va a retrasar todavía más o no la publicación de este informe. Estamos todos esperándolo para ver qué dice, porque seguramente esto, en España, una vez se calme un poco la situación, porque ahora el Ministerio de Sanidad evidentemente está a otros temas, desencadene la publicación de la norma y sepamos cómo se va a implantar esto en España. Lo que no significa es que no podáis utilizarlo ya. O sea, hay empresas que lo están utilizando. Por ejemplo, Eroski o Danone están utilizando ya Nutri-Score en sus productos. Nutri-Score se utiliza como complemento a la información nutricional, no como sustituto a la información nutricional. Y básicamente está pensado para todos aquellos productos que están obligados a llevar una tabla nutricional. Acordaros en el webinar pasado que hablábamos de eso, ¿no?, de qué productos deben llevar tabla nutricional, qué productos están exentos. Bien, pues tiene sentido utilizar Nutri-Score en aquellas categorías de producto que me obliguen la normativa a poner una tabla nutricional. En las que no esté obligado, yo creo que ahí no tiene sentido. Veremos qué dice la norma española, pero en principio ahí no se recomienda su uso. Será de uso voluntario, de momento, ¿no? Pongo de momento porque hasta que, si la comisión decide hacerlo obligatorio, lo puede hacer, pero tiene que ser a nivel de Comisión Europea. Un Estado miembro no puede hacerlo obligatorio a Nutri-Score. Tiene que ser a nivel europeo porque la normativa de etiquetado nos iguala a todos, ¿no? Si no, no habría libre circulación de mercancías. Y si se utiliza, esto es muy importante, si se utiliza, afecta a todos los productos de la marca. Es decir, yo no puedo seleccionar este producto sí, este producto no. Si lo utilizo, toda la marca queda afectada por Nutri-Score. ¿Cómo se calcula? En base a un algoritmo. Yo no pretendo que hagáis todos estos pasos, simplemente explicaros cómo funciona, ¿no?, el sistema. Os dejo un link. Habrá un Excel español, ¿vale? Cuando se publique la norma, AESAN nos dijo que publicaría su Excel para calcular Nutri-Score en base a la composición nutricional, pero de momento no está, con lo cual os pongo el link a la agencia belga de seguridad alimentaria, donde han publicado un Excel en el que, según el tipo de producto, tienes distintas pestañas, tú ahí pones tus datos nutricionales y te hace el cálculo automático del valor de Nutri-Score, ¿vale? Es una buena herramienta si os estáis planteando utilizarlo, hacer una previa
de decir, bueno, a ver, si lo pongo mañana, ¿cómo salgo en la foto? Porque si sales muy mal en la foto, mi consejo sería reformula primero y luego ya pondrás Nutri-Score. Como os decía, hay un algoritmo que nos asigna puntos según la cantidad relativa de determinados nutrientes. Los puntos A son los que están vinculados con lo que os decía, con obesidad, con diabetes, con problemas de enfermedades crónicas a largo plazo, valor energético, azúcar, grasas saturadas y sal. Y los puntos C son los que se consideran, entre comillas, beneficiosos. Y esto siempre lo entrecomillo porque no me gusta hablar de forma tan simple, pero es así. Proteínas, fibras, porcentaje de fruta y verdura que tenga el producto, de aceite de oliva, de frutos secos, etcétera. Todo esto computa positivamente. Entonces, esto tú sacas unos cómputos, puntos A, puntos C. Hay un segundo paso que es, en base a determinados criterios, el algoritmo te hace ir por una vía u otra, ¿no? Depende de la cantidad de puntos A que tengas, irás por un lado o por otro, y te hace un árbol de decisión para al final te dice, bueno, pues tu puntuación final es los puntos A menos los puntos C, es los puntos A menos las proteínas, es decir, te hace un árbol de decisión para saber cuál es tu puntuación global. Aquí teníamos puntuaciones por separado y en el segundo paso obtenemos una puntuación global. Y luego queda el tercer paso, que es convertir esa puntuación global a el etiquetado Nutri-Score. Y nos dice, bueno, pues si estamos por debajo de -1, a color verde. Si estamos entre 0 y 2, verde claro. Entre 3 y 10, amarillo, C. Entre 11 y 18, D, naranja, y más de 19, E, naranja oscuro. Como os digo, este Excel os va a permitir, simplemente poniendo los datos, ya os saldrá el resultado final, que es lo interesante. Y si queréis más información sobre el reglamento de uso, sobre el pantone de colores, sobre la gráfica de la etiqueta y demás, os dejo aquí la web de Santé Public France, que es donde está recogido todos los reglamentos de uso, documentos de preguntas y respuestas, etcétera, para que ampliéis toda la información que queráis por si queréis utilizarlo. Y además, solicitéis el uso. Si queréis usarlo, hay que solicitar el uso de momento a Francia para poder utilizar este tipo de etiquetado en nuestros productos. Y ya por último, voy un poco cogido de tiempo. Igual me alargo 10 minutos, espero que no os tengáis que ir ya puntualmente. Perdonad porque es la primera vez que hago el webinar y siempre hay que ajustar luego un poco el tiempo. Si alguien tuviera que irse en 5 minutos, que tenga en cuenta que este webinar estará grabado y publicado en la zona de contenido digital, por si no ha podido ver la última parte, pues que la pueda seguir luego en diferido y mandarme igualmente preguntas si las tuviera. Vamos a meternos en los atributos que utilizamos en las tendencias que tenemos hoy en día de diferenciación de producto. Esto está sacado de un estudio de ShopperView, bueno, esto es material de mis compañeros de ShopperView que hacen estudios de consumidor. Y si estamos viendo algo que rige, digamos, toda la tendencia en la distribución, venta y consumo de alimentos, es todo el factor saludable. Luego podemos discutir si lo que la gente entiende por saludable realmente es saludable per se o no. Esto ya lo discutiremos después, pero todo el mundo ahora del factor salud nos dirige mucho y hay mucho marketing de la salud también. A productos sin, hay una cierta vinculación con esto del factor saludable, sin gluten, sin lactosa, sin aditivos. Conveniencia en la alimentación, el hecho de clean labels, cada vez menos productos muy listos para consumo, pero que además también quiero que no tengan conservantes. Cada vez nos estamos complicando más la fabricación de alimentos y luego todo el tema de sostenibilidad ambiental y demás. Estas son las cuestiones que todo el mundo está tratando de diferenciar en estas cuestiones y por tanto estamos utilizando atributos que debemos ser muy cautos. Como os decía antes, porque los atributos significan lo que significan. No podemos pretender darles una aurea de mucho más valor añadido cuando en realidad no lo tienen por sí mismos, ¿no? Por el hecho de utilizar un atributo. Y aquí deberíamos ser muy prudentes y encontrar ese equilibrio entre lo que queremos vender y lo que es en realidad. Yo supongo que las empresas, cuando se lanza un producto nuevo, siempre hay discusiones entre marketing y calidad, porque evidentemente cada uno tiene un papel que jugar y lo importante es encontrar el equilibrio entre esas dos visiones, ¿no? Entre la visión de querer vender más por el hecho de diferenciarme y de querer hacerlo o de hacerlo cumpliendo un marco normativo general. ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de toda esta lista de atributos y seguro que me dejo unos cuantos más. Ecológico, bio, orgánico, sostenible, producción integrada, de temporada,
kilómetro cero, local, de proximidad, comercio justo, sin intermediarios, compostable, reciclable, biodegradable. Estos que son ya un poco más difíciles a veces de saber si lo estamos utilizando bien o no. Natural, artesano, casero, rústico, tradicional, fresco, vegano, vegetariano. Ojo que aquí va a haber normativa en breve a nivel europeo probablemente. Bueno, en breve, se está empezando a preparar. Y todo el tema sin o con, sin gluten, sin lactosa, sin aditivos, todas las declaraciones nutricionales que hemos visto antes, productos enriquecidos, probióticos, todas estas cuestiones también entran dentro de esta categoría. Evidentemente no los vamos a ver todos, no hay tiempo material para hacerlo todo. Sí que veréis al final del webinar, para aquellos que no lo sepáis, el año pasado lanzamos un libro blanco, una iniciativa que trata de clarificar un poco cuál es el marco legal y requisitos de uso de este tipo de atributos, sobre todo cuando están muy regulados, evidentemente, y los que no están regulados de forma directa. Tratamos de dar recomendaciones, que no son ley, evidentemente, pero sí intentamos situar un poco dónde debería estar esto. Este documento os lo adjuntaremos, luego lo veréis al final del webinar, os lo adjuntaremos con la documentación del curso, ¿vale? Voy a utilizar algunos que son los más utilizados y los que hemos visto vinculados con estas tendencias de consumo que hemos dicho anteriormente. Ecológico, bio, orgánico. La base legal es el reglamento del 2018-848, que es el que regula la producción. Afortunadamente, este requisito o este atributo está muy regulado, no hay mucho margen a la interpretación. ¿Qué significa o qué es un producto ecológico? Pues un producto ecológico, de forma general, y luego entraríamos en características específicas definidas en determinados artículos del reglamento, pero son productos donde no se han utilizado abonos químicos, pesticidas de síntesis ni transgénicos en su producción y han sido producidos respetando el ritmo de crecimiento normal de plantas, animales, es decir, que no se ha forzado de ninguna manera ese crecimiento. Evidentemente, luego dentro de cada categoría se definen requisitos o características específicas y donde, por ejemplo, en alimentos transformados hay unos determinados aditivos que se podrían llegar a utilizar en producción ecológica, etc. ¿Vale? Pero digamos que voy a quedarme en lo general de momento, ¿vale? Que serían estas características. Si quiero utilizar este tipo de menciones, tengo que estar certificado por una entidad acreditada europea, ¿vale? Aquí en España cada comunidad autónoma tiene su entidad de certificación de producción ecológica. No puedo utilizar bajo ningún concepto estos atributos como marca o nombre comercial. Es decir, mi producto, la marca no puede ser bio, no sé qué, ¿vale? No, eso no se podría utilizar. Y no puedo utilizar en la misma etiqueta de forma simultánea eco, bio y orgánico, ¿no? Como si le estuviera diciendo que es triplemente bueno. No, es lo mismo, con lo cual no puedo utilizarlo de forma simultánea. Este es el sello europeo que nos debería igualar a todos los productos ecológicos y cada comunidad autónoma tiene sus sellos particulares que normalmente se ponen al lado de forma adicional. Y aquí, estos son los pantallazos del libro, hemos incluido dos preguntas que nos hacían muchas veces o que entendemos que es necesario responderlas. ¿Es lo mismo ecológico, bio y orgánico? En esencia es lo mismo. Lo que pasa es que la terminología depende del país de donde provenga. Ecológico se utiliza mucho en nuestro sector, en España, en Portugal, en Italia, ¿no? En el mundo mediterráneo. Bio es más centroeuropeo, en Francia se utiliza mucho esta palabra, por ejemplo, y orgánico proviene sobre todo de los mercados anglosajones. Bueno, en principio podríamos utilizar los tres, aunque sí que es verdad que no se recomienda el uso de orgánico en nuestro país porque no termina de entenderse muy bien por parte del consumidor. Yo recomiendo utilizar ecológico. Y ya está. Y la pregunta del millón. ¿Los productos ecológicos son por definición más sanos o más seguros que los productos convencionales? Esta pregunta lo incluimos porque la EFSA emitió un informe donde claramente decía que no hay una evidencia científica clara que pueda soportar una afirmación genérica de este tipo. Es decir, que por el hecho de ser ecológico no tiene por qué ser más seguro o más saludable que uno que no lo es. ¿Vale? Un producto ecológico puede generar una toxoinfección alimentaria sin ningún tipo de problema, como otro producto igual, o un producto ecológico puede ir cargado de grasas saturadas y no ser saludable y otro producto convencional sí serlo más por ese hecho. Es decir, que afirmaciones tan genéricas deberíamos evitar hacerlas y deberíamos evitar que la publicidad diera a entender este tipo de mensaje. Evidentemente, en el sector ecológico hay muchos actores hablando, ONGs y demás, que refuerzan mucho este mensaje, pero desde el sector no podemos controlar ese tipo de mensajes, sí que podemos controlar lo que hacemos como sector alimentario.
Tiene sus ventajas, pero también, evidentemente, la producción ecológica tiene sus pros y sus contras como cualquier tipo de producción. Productos de temporada. ¿Vale? Aquí no hay norma específica, aplica el marco general de información al consumidor. Sí que es verdad que algunas comunidades autónomas están regulando dentro de la normativa de comercio de proximidad. ¿Vale? Valencia, por ejemplo, es un ejemplo. Y básicamente la definición aquí, lo que hemos hecho ha sido consensuar una definición con expertos dentro del sector. Básicamente son productos frescos, los productos de temporada son productos frescos, normalmente agrícolas o pesqueros, porque tienen, y que debido a su ciclo biológico se encuentran en el momento óptimo de producción en el país donde se consumen. Muy importante, en el país donde se consumen. No vale decir que esto es de temporada si lo estoy trayendo de Nueva Zelanda. Sí, en Nueva Zelanda probablemente sea de temporada, pero no aquí. Con lo cual, esto es muy importante que nos limitemos a que sea de temporada aquí, en la región o en el país de consumo. ¿Vale? Estos son producciones estacionales, ritmo de crecimiento no forzado, etc. No hay sellos y si lo quiero utilizar, pues deberé cumplir las características definidas y revisar si en mi comunidad autónoma hay legislación a nivel de productos de proximidad que hable también del tema de temporada. Otro claim muy utilizado es kilómetro cero, local, de proximidad, por todo este tema de la sostenibilidad ambiental, social, económica de la región, ética, etc. A nivel nacional ni europeo tampoco hay normativa que lo regule de forma clara. Existe normativa a nivel de comunidad autónoma. Valencia, Cataluña son comunidades donde esto se está regulando y además se están generando sellos para poder identificarlo. Aquí no hay un criterio claro. Sí que es verdad que si me preguntarais cuál es el criterio más común, es que el radio desde donde se fabrica hasta donde se vende tenga un radio de 100 kilómetros, pero esto no es un criterio común a todo el mundo. Es decir, que estos son condiciones que sí que vemos que se repiten en comunidades autónomas. Hay otras que dicen, bueno, mientras esté producido dentro de la comunidad autónoma es de proximidad o es local. Bueno, aquí tendríamos que ver a nivel de comunidad autónoma si hay algún criterio definido y si no lo hay, yo aplicaría este como recomendación, el de 100 kilómetros. Y aquí sí que la Comisión Europea ha dicho que este tipo de productos contribuyen realmente a una reducción de las emisiones de CO2 y que por tanto respaldan, ¿no?, que son alimentos medioambientalmente interesantes, ¿no?, respetuosos con la sostenibilidad económica social del entorno y demás, porque un producto ecológico que viene de Nueva Zelanda, por poner el mismo ejemplo que antes, bueno, pues muy respetuoso con el medio ambiente no sé si es. Es decir, sí, no hemos utilizado pesticidas ni abonos químicos, pero para traerlo a España hemos tenido que consumir mucho CO2 para traerlo aquí, ¿no? Con lo cual, estos comercios, estos circuitos de distribución de proximidad sí que se identifican como una vía muy interesante para la reducción de las emisiones de CO2 a nivel global. Sellos. Cada comunidad, si lo ha legislado, tendrá el suyo. Aquí os pongo un par de ejemplos, de Valencia y el de Cataluña. Y si queremos utilizar este tipo de menciones, tendremos que cumplir con la normativa que esté vigente de la comunidad autónoma y, evidentemente, respetar esas condiciones de uso. Vamos a por otro que es muy importante, sin gluten. Sin gluten tiene una normativa sobre la transmisión de la información a los consumidores sobre la presencia o ausencia reducida de alimentos de gluten en los alimentos. Este sería, digamos, la norma de referencia en lo que refiere a la información al consumidor. Y aquí sí que la característica está muy clara. Un producto sin gluten es un producto que tiene menos de 20 miligramos de gluten por kilo de producto, ¿vale? Y hay una nomenclatura que es equivalente, que es apto para o adecuado para celíacos. La Asociación de Celíacos de España nos pidió que no utilizáramos o que aconsejáramos no utilizar el apto para intolerantes al gluten, porque es un tipo de mención que quieren dejar de utilizar, porque no es tanto una intolerancia, es más bien una alergia, aunque no desencadena una respuesta inmune, pero no es una intolerancia, sino que hay cambios en el cuerpo y por eso quieren dejar de utilizar ese tipo de mención. No confundir con muy bajo en gluten, que muy bajo en gluten tiene un límite de 100 miligramos kilo, ¿vale? Y son alimentos que tienen trigo, avena o centeno que han sido procesados para reducir la presencia del gluten y que no se consideran seguros para el colectivo celíaco. Con lo cual, para el colectivo celíaco es sin gluten. Hay un sello voluntario y no obligatorio, digamos, ni oficial. Bueno, oficial sí, porque está recogido por la Comisión Europea, pero bueno, que es de uso voluntario, me refiero, que es la espiga barrada ELS,
FACE, que es el que teníamos aquí en España, ha quedado integrado ya dentro de este sello a finales del año 2000, no sé si era 2019, 2020, no, 2019, perdón, 2020 este año. Finales del año pasado, FACE que ya no existe como sello propio y quedó integrado dentro del sistema ELS. Y básicamente, si lo quiero utilizar, tengo que cumplir, evidentemente, el criterio de menos de 20 miligramos por kilo de gluten y, muy importante, esto es muy importante, no utilizar este sello en productos que de forma natural no tienen gluten. ¿Vale? Acordaros lo que decíamos al principio del web. Carnes frescas, pescados frescos, huevos, no tienen gluten, no deberíamos. No, de hecho, todas estas categorías están excluidas del sistema ELS, es decir, no, la Comisión Europea entiende que no son certificables bajo este sello de sin gluten. Todo lo que son leche fresca a la que no se ha añadido ningún tipo de aditivo, ni de componente, ni demás. Las verduras, los frutos secos, frutas frescas o troceadas o demás que no se ha añadido nada distinto. Bebidas como el agua. Aunque el otro día me comentaban que a veces hay aguas que pueden tener fibras vegetales, ¿no? Bueno, ahí lo desconozco porque no soy experto en aguas, pero en principio un agua mineral, un agua normal que no lleva nada, no puede llevar el sin gluten. Bebidas refrescantes hechas a base de agua, edulcorantes y aromas, no tiene mucho sentido tampoco. Sí que nos tenemos que fijar, algunos aditivos pueden derivar de temas de gluten, pero bueno, esto entiendo que cada uno conoce los aditivos que lleva y su origen. Mermeladas y demás. Os adjuntaremos con la documentación del curso, todo lo que son aceites también, aceites vegetales y demás. Todo esto está excluido del sistema de certificación. Os adjuntaré con la documentación del curso un anexo donde se detalla mejor dentro de una de estas categorías qué tipos de productos están excluidos de llevar este símbolo para que lo sepáis, por si estáis afectados, pues tener en cuenta que no deberíais utilizar este sello. Tema sin lactosa es otro de los claims que se utiliza mucho. Aquí no existe legislación, no hay una ley que regule el sin lactosa. Lo único que tenemos y en lo que nos acogemos todos es a un dictamen científico de la EFSA del 10 de septiembre de 2010, donde se fijaban contenidos máximos para intolerantes a la lactosa o a la galactosemia. Y aquí nos dice que los productos sin lactosa son aquellos productos que contienen menos de 0,01% de lactosa, 0,01 gramos de lactosa por 100 gramos de producto o 100 ppm de lactosa. Es lo mismo expresado de formas distintas en su composición. Y ojo, no confundir con bajo contenido de lactosa, que podrían llegar a tener un 1% de concentración de lactosa en el producto. A nivel de sellos, existe un sello oficioso para la identificación de lactosa, que es el sello Adilac no lactose, que además se ha unificado a nivel europeo, pero son sellos privados, son de las asociaciones de intolerantes a la lactosa, es este sello que veis aquí, y la asociación es Adilac. Por si lo queréis utilizar, poneros en contacto con ellos y os explicarán cómo utilizarlo, y evidentemente si quiero utilizarlo pues deberé cumplir con los requisitos que me fije, tanto el uso del sello como este dictamen científico de la EFSA. Importante, igual que pasaba con el gluten, ¿vale? Tampoco deberíamos utilizar este sello en productos que de facto no hay lactosa, con lo cual lo que estaríamos haciendo es resaltar una característica que comparten todos los productos de la categoría, con lo cual no sería correcto utilizarlo. Esto tiene sentido utilizarlo pues, en productos en derivados lácteos, en productos que puedan llevar ingredientes lácteos, en productos que puedan llevar incluso aditivos que tienen presencia de lactosa, cosas de este tipo, pero en categorías donde todo esto no existe, no deberíamos utilizar este tipo de claims. Sin aditivos es otro que se utiliza mucho. Básicamente, la definición es clara, no pueden contener ninguna de las sustancias que estén recogidas en el reglamento 1333 de 2018, y aquí tenéis la lista: edulcorantes, colorantes, conservantes, antioxidantes y un largo etcétera de productos. No hay sello oficial ni oficioso en este sentido, cada uno utiliza la mención que quiere, y es recomendable no hacer menciones sobre aditivos concretos, es decir, no demonizar un aditivo en concreto, sino que si nuestro consumidor lo que quiere es no consumir aditivos, bueno, pues le decimos que perfecto, esto no tiene aditivos, pero no le estoy focalizando en un aditivo concreto que pueda generar miedo a ese aditivo en especial. Y mucho menos dar a entender que el producto es más seguro por el hecho de no llevar aditivos. Si hay aditivos, los aditivos que estamos utilizando, si se utilizan en los productos y en las dosis autorizadas, son seguros para los consumidores. Es decir, no podemos poner en duda
toda la evaluación de riesgo que se hace por parte de la comunidad científica y de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, porque si no, ya entonces ya no tenemos ningún marco en el que tenernos, ¿no? Entonces, esto es importante que yo entiendo que haya consumidores que digan, yo por elección no quiero consumir aditivos. Perfecto, yo te ofrezco un producto que vaya en esta línea, pero no te refuerzo la idea de que es más seguro para ti este hecho. Y llegamos al último atributo que quería incluir en este webinar, que es natural, que es muy polémico, evidentemente, es muy difícil de definir qué es la naturalidad en un producto y donde seguramente si hiciéramos un debate ahora, pues cada uno tendría casi una opinión propia. No existe ninguna norma que regule este tema y es más, la Comisión Europea se ha negado, se le pidió en su momento y se ha negado a legislar en este sentido. Dice que la normativa existente ya es suficientemente clara y no hace falta. Sí que hay normas verticales donde se regula este tributo, en aguas, en yogures, en sidras, en aromas naturales, en horchatas, en conservas al natural. Es decir, que hay sectores donde esto se contempla. Para todos los demás, fuera de estos dos previstos, es un poco complejo. Yo lo que os diría es que seáis muy prudentes en el uso de este tributo y que evidentemente no lo utilicemos en productos pues, que llevan aditivos de síntesis o aditivos químicos, es decir, que utilicemos, bueno, que pueden llevar aditivos o aromas naturales o extractos naturales como aditivo. Esto lo podríamos llegar a aceptar, digamos, ¿no? Pero básicamente que sean productos que están ofertados de acuerdo a una composición natural del producto, a cómo se producen, sin artificios, sin añadidos innecesarios, aquello que podríamos utilizar casi en nuestra casa para preparar algo, básicamente, ¿no? Que llevan aceite, que llevan harina de trigo, ¿no? Que llevan cosas de este tipo, pero que no estamos añadiendo artificios innecesarios al producto. Pero como os digo, es muy polémico y nos podría generar problemas el uso, no solamente de natural, casero, tradicional, todas estas cuestiones yo creo que bordean los que habíamos visto al inicio, con lo cual tenemos que ser siempre muy prudentes en el uso de este tipo de atributos y poder justificar muy bien por qué los estamos utilizando. Perdonad, aquí se me ha duplicado la diapositiva, lo limpiaré antes de compartirlo con vosotros, ¿vale? Pero deciros que no existe ningún sello, ni oficial ni oficioso, que nos común, digamos, ¿no? Cada uno hace un poco lo que puede con este tipo de menciones. Perdona, que me olvidaba del vegano y vegetariano. Aquí tampoco hay normativa europea, está en discusión en la Comisión Europea, es decir, esto probablemente cambie con el futuro. La definición de estos atributos es vegano, son alimentos que no son de origen animal, que no contienen ningún ingrediente de origen animal, que en la producción o la transformación no se ha utilizado en ningún momento nada que provenga de origen animal. Vegetariano sería lo mismo que un vegano, pero permiten la inclusión de leche, de huevo, de miel, de cera de abeja, de propóleos, de lanolina y aditivos que pudieran provenir de estos productos. Lo que no permiten es el sacrificio animal, digamos, carnes y demás, pero sí derivados de origen animal. Existe este sello que no es oficial, es privado y de uso voluntario a nivel europeo, que es el Vegan Label, que es este sello de aquí, es de la Unión Vegetariana Europea, y básicamente deberemos cumplir con los requisitos establecidos en las definiciones y si quiero hacer el uso del sello en la norma de uso del sello. Ojo, porque la Unión Vegetariana Europea dice que si el producto tiene trazas de sustancias no veganas, no puede etiquetarse como tal. Es decir, que si en mi línea de producción estoy haciendo otros productos con leche, con huevo y demás, ojo las trazas, igual que pasaría con un alérgeno, pues ojo, porque igual no nos dejarían utilizar esta etiqueta por posibles trazas de huevo o de leche en un producto vegano. Y como os decía, todo esto está sacado, esta última parte del webinar, o casi no, perdón, casi en su totalidad, está resumida en este libro blanco de atributos diferenciados de producto, en el que lo que pretendíamos era, partiendo de una situación donde hay un caos importante a nivel de marco legal, de qué se entiende por un atributo, de cuándo puedo utilizar uno u otro, la publicidad, el marketing de la salud, la realidad, la percepción del consumidor, hay una situación bastante compleja. Entendemos que esto es peligroso a nivel de futuro, por un tema de credibilidad, de confianza del consumidor. Y entendemos que el camino para reforzar esta confianza es la transparencia, es las buenas prácticas, es la honestidad y es el consensuar todos un marco de uso que además tenga en cuenta la opinión de los consumidores y de sociedades científicas, del sector en sí y demás.
Y esta es la iniciativa que lanzamos el año pasado, que está ahora mismo, el libro está en plena revisión. Vamos a revisarlo cada año para ir mejorándolo y para ir incorporando nuevas cosas. Y estamos ahora tratando de cerrar acuerdos con otros actores fuera del sector para tratar entre todos de construir un punto de referencia en el cual todos, pues oye, la creatividad y el marketing tienen que existir, pero respetando todos un marco de juego común, ¿no? Todo el fútbol puedes jugar con 5 delanteros o con 5 defensas, pero no puedes coger la pelota con la mano y meterte en la portería corriendo. Digo, ¿no? Pues este sería un poco el objetivo. No es ninguna ley, no es ningún marco de autorregulación de momento, simplemente es un documento que trata de facilitar un poco la comprensión. Os lo adjuntaré con la normativa, con la presentación del curso, pero sí que os recomiendo que entréis en esta web y os lo descarguéis, porque os pedimos vuestros datos no por nada, simplemente porque conforme vayamos publicando actualizaciones, si yo tengo una lista de gente que se lo ha descargado, puedo informarles de que hay una nueva versión y, por tanto, mantenerles al día del libro. De todos modos, si alguien no quiere dejarme sus datos de contacto, lo entiendo, simplemente os adjuntaré el libro con la documentación del curso y lo podréis consultar y me podréis hacer llegar los comentarios que estiméis oportunos. Por mi parte nada más, disculpar porque me he ido un poco de tiempo, pero es que había mucho contenido hoy. Han llegado muchísimas preguntas que me comprometo a dar respuesta en los próximos días. No va a ser fácil hacerlo en 24 horas probablemente, sino que voy a tardar un poco más. Pero bueno, seguramente os surgirán dudas más adelante cuando tengáis que implantarlo en vuestros etiquetados o cuando lo leáis el libro, con lo cual aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda que os surja en este sentido. Tratar de ayudaros dando la respuesta legal si existe o dándoos mi opinión si lo que estamos es en el mundo de las interpretaciones o de ese escenario tan gris del marco legal difuso. Por mi parte nada más, que paséis un buen fin de semana confinado. Tener en cuenta que no sé cuánto acabaremos, pero queda una semana menos, esa es la buena noticia. Y mucho ánimo a todos y mucha suerte, cuidaros y nos vemos en el próximo webinar.